Listo. Buenas noches, ustedes. Realmente bienvenidos a esta de uso con el Instituto de Investigación con el Instituto Interamericano y el capítulo Querétaro de la Academia Nacional Mexicana de hoy, componente de lujo al doctor Carlos Garcini Pablo Vélez. El doctor Carlos Gazzini es coordinador del Comité Hospitalario de Ética del Hospital Ángeles de Querétaro, del Comité de Ética del Querétaro, y tiene un amplio capítulo, el capítulo Querétaro, tiene una amplia experiencia en cuestiones de bioética. Él es otorrinolaringólogo y científica y caso clínico. Bienvenido, adelante. Cruz, adelante. Ok, muy buenas noches. Antes que nada, agradecer por la oportunidad de poder platicar en este curso con ustedes. Gracias a la Academia Nacional Mexicana de Bioética en el capítulo Querétaro. Igualmente al Instituto Interamericano para la Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos, que nos coordina el doctor Sergio Arellano Rabieta. Y esto, pues, al escoger el tema, el doctor Genaro me comentó que sería bueno presentar algún caso clínico, pensando en que los casos clínicos, pues, generalmente, como hemos visto desde el punto de vista bioético de un comité hospitalario de bioética, decidí, ¿verdad? Comentándoselo él, obviamente, pues dar un caso, dándole un giro, no tanto una cuestión que se maneje desde el punto de vista de un caso clínico médico, sino que vaya más hacia la cuestión científica. Y de esto, pues, como sabemos, de la integridad científica, la cual, no por estar en un comité hospitalario de bioética, no podemos dejar a un lado, aunque no nos toque a nosotros directamente el evaluar las cuestiones desde el punto de vista ético en la investigación científica, pues sí es un hecho que tenemos que tener mucho conocimiento y dar mucha difusión. Y ahora cada vez más, ¿verdad? Hacer sobre todo, ¿verdad? En nuestros internos, en nuestros estudiantes, hacer mucha difusión de esto y vamos a ver por qué. Entonces decidí tomar este caso. Este caso algunos de ustedes probablemente ya lo han escuchado, ya lo han leído. Voy a presentar el caso de acuerdo a una publicación, como dice ahí, de la BBC. O sea, no esperemos un caso clínico con cuestiones finas desde el punto de vista clínico, médico y científico, sino pues vamos a tratar de abordarlo desde el punto de vista, obviamente, más de la cuestión ética, de la cuestión de la integridad científica. Entonces, les voy a pasar el caso y vamos a ir pues viendo, vamos a leer el caso y posteriormente vamos a hacer una revisión de la cuestión de la integridad científica y ahí vamos a poder entonces en retrospectiva ver todas las fallas que hubo en este caso y cómo una lleva a otra, ¿no? Es difícilmente que tengamos un solo problema en una cuestión de una investigación. Se ligan y caemos y se cae en muchas desviaciones dentro de la investigación. Entonces aquí tienen, vamos a comenzar, como les digo, esto es más que nada desde el punto de vista de una publicación, de una revista. En junio del 2011, el mundo médico habló de un avance inédito realizado en Estocolmo, Suecia. El cirujano italiano Paolo Macchiarini había realizado el primer trasplante de un órgano sintético del mundo, una tráquea plástica. Macchiarini trabajaba en el prestigioso, ¿verdad?, Instituto Karolinska, Hospital Universitario Karolinska,
De los 9 pacientes que recibieron este tratamiento, murieron 7. Los 2 que siguen vivos han debido someterse a cirugías, ¿verdad? Para cambiarles la tráquea que les habían puesto sintética y reemplazar por la de un donante. Macchiarini llegó a Estocolmo en el 2010, siendo un líder. Profesionalmente era muy conocido, con una gran personalidad, daba múltiples conferencias, entrevistas, hablaba varios idiomas y, obvio, una personalidad así dentro de un hospital, pues todos volteaban a verlo, todos querían ser como el doctor. En ese tiempo empezaba la medicina regenerativa, entonces pues, mucha gente no se atrevía, ¿verdad?, a preguntar o a hacer objetar sus procedimientos por la falta de conocimiento. ¿Cómo era que lo hacía? Bueno, aquí nos mencionan un andamio, yo diría pues una prótesis sintética para la nueva tráquea que se había fabricado en Londres y la sembraba con células madres extraídas de los pacientes, de la médula ósea, y luego las ponía en una máquina que se llamaba un bioreactor, donde hacía girar esta en una solución diseñada para estimular el crecimiento celular. Como les digo, técnicamente vamos a dejarlo hasta ahí y imaginarlo, por favor, porque aquí hay algunas fotografías. La idea era que estas células se dividieran y se convirtieran en células traqueales respiratorias. Antes de la operación, también Macchiarini depositaba, ¿verdad? Pues fragmentos, aquí le llaman astillas de células de la nariz del paciente en esta prótesis y que esperaban que, bueno, que con el tiempo se fuera desarrollando un revestimiento mucoso. El primer trasplante que realiza, ¿verdad?, el doctor Macchiarini es a este paciente de 36 años que tenía un diagnóstico de cáncer de tráquea. Obviamente, pues con la personalidad de este doctor y con la labia que tenía, pues le comenta, ¿no?, que este tipo este tipo de cirugía era lo que le iba a salvar la vida. Un paciente en esas condiciones, pues obviamente dijo adelante. Él sabía que era pues la única oportunidad que le habían ofrecido. Entre otras cosas, el doctor Macchiarini junto con los colegas con los que trabajaba empezaron a escribir en la revista Lancet. No estamos hablando de cualquier revista, ¿no? Y obviamente ponían, ¿no?, que en este caso en particular, la tráquea se veía prácticamente normal, libre de infección, con crecimiento de tejido nuevo. Después de este caso, implantó 6 nuevas tráqueas sintéticas. 4 de estos pacientes murieron. Y no se sabía si estas muertes estaban relacionadas por el problema de la implantación de la tráquea o por alguna otra enfermedad o algún otro evento relacionado. Para entonces en el hospital pues ya se empezó a ver que esto pues no funcionaba bien, ¿verdad? Pero sin embargo, le dijeron que pues que hasta ahí ya no iba a seguir ahí, pero por el gran carisma, por el gran carrera que tenía este doctor, pues siguió haciendo sus ensayos clínicos en Rusia. Aquí tenemos una foto, ¿no? Esta es una tráquea normal y esta es una tráquea trasplantada. Uno de los doctores, el doctor Martin Virchow, que trabajó con él en Estados Unidos con un paciente, comentaba, el mayor problema de los materiales utilizados es que no hay una integración del tejido tanto en el exterior como en los vértices tanto de que se unían a bronquios como a la laringe. Pero que tras reiteradas infecciones solo podía mantenerse abierta artificialmente ya en este caso. Falleció el paciente y, ¿verdad?, se mencionaba que en la autopsia que se había soltado esta tráquea sintética.
Sin embargo, ¿verdad? No se le realizó autopsia, por lo que se desconoce exactamente por qué murió. Pero sí, en otra paciente, ¿verdad? De estas dos, una paciente británica, ahí se vio que tampoco funcionaba de manera exitosa. Para ese entonces ya 4 médicos del instituto que habían trabajado con él, pues ya les entró la duda y empezaron, ¿verdad?, a decir que pues obviamente habían omitido algunos datos del doctor Macchiarini y había fabricado otros en sus artículos publicados. En 2015, un doctor externo que se dedicó a hacer una investigación dijo que sí, efectivamente, pues había muchas alteraciones y había una mala conducta científica. Sin embargo, para entonces, descartaron la administración del instituto, ¿verdad? El informe de este doctor y pues obviamente ahí en ese momento pues extendieron. Esto fue antes de lo de Rusia. No lo mencionan si fue después o ya en Rusia, pero era un hecho que pues le habían hecho que pudiera continuar. Un profesor emérito de ahí de la Universidad de Gotemburgo, pues expresidente del Consejo de Ética de Suecia, pidió que el premio Nobel se suspendiera, puesto que pues en verdad como una disculpa hacia los pacientes y a las familias de estos pacientes del doctor Macchiarini que habían fallecido, que les había ido tan mal. Y mencionaban que el hecho de no hacer ensayos preclínicos en animales, pues era un crimen lo que había realizado. Y pues era poco probable que ese proyecto, ¿verdad?, que cómo había sido aprobado, lo mencionaba en el informe. Y entonces ahí ya Macchiarini le dijo a la BBC que pues que sí aceptaba los resultados de ese informe, pero que le gustaría agregar o disculpándose, ¿verdad? O compartiendo culpa con el comité de ética del hospital, que el comité de ética del hospital le debería de haber, ¿verdad?, pedido el estudio y darle, pero al dársele pues, a las víctimas el recurso de impugnar. Entonces, pues sí, Macchiarini dije que sí había algunos errores en los artículos, pero que nunca trató de engañar a la gente y que obviamente, pues, que le preguntaron, ¿no?, que por qué no había hecho esos estudios y él admitió molesto que no se había hecho ningún estudio en animales, pero de gran tamaño, pero por el que no había tiempo y que el tipo de material era concluyente para poder seguir adelante. Y entonces, ¿verdad? Pues que dando algunas otras ideas de que obviamente la FDA había autorizado ese tipo de fibra en la cual se había hecho ¿cómo se llama? La tráquea sintética. Entonces él, pues obviamente, dicen que pues él dice que a la gran cantidad de investigación preclínica que se hizo sobre los dispositivos traqueales sintéticos, aunque admitió que en el primer caso no se había aprobado todavía, ¿no? Y él mencionaba que el bienestar, el ver por el bienestar de estos pacientes es lo que él le motivaba a hacer esto y bueno, que aunque hubiera críticas, pues que habría que seguir investigando y haciendo esto y que pues sí a todos les molestaba, ¿verdad?, que hubieran tenido consecuencias trágicas estos pacientes, pero que pues que era lo mejor que se podía hacer por esos pacientes y que eso no se podía pasar por alto. Esta imagen, cierro con esta imagen, el caso clínico, pues donde nos da una idea, ¿verdad?, de la personalidad del paciente, del médico. Entonces, este es el caso a grandes rasgos. Como les digo, no es un caso clínico así escrito desde el punto de vista médico, faltan muchas cosas y nos llevaríamos en cada
tratando de investigar cada cosa que pasó, cómo pasó, pues que realmente nos consumiría el tiempo. Entonces, esto, pues aparte de las grandes dudas que nos puedan quedar desde el punto de vista médico, pues, ¿verdad? Vamos a tratar de analizarlo pues desde la cuestión de la integridad científica. Entonces, ¿qué es la integridad científica? Pues la integridad científica, ¿verdad? Para mí, o como lo vamos a ver, pues, es un conjunto de valores, de principios que dan, ¿verdad?, a la investigación un cauce formal, que dan a la investigación un cauce, pues, a donde debe de llegar hacia objetivos, ¿verdad?, que sean de beneficio pues, para la población, para la humanidad, ¿no? Y pues la integridad, pues es una cuestión de valores como que todos pues, los debemos de tener, como decía la semana pasada el doctor Sergio Arellano, ¿no? O sea, el querer no voltear a ver o no querer llevar, pensar en todos este tipo de valores o de principios, pues no solamente en la investigación, ¿no? La vida diaria es importante. Entonces, pues, ¿cuáles son esos principios, verdad? La integridad, honestidad intelectual, en este caso, objetividad, imparcialidad, veracidad, justicia, responsabilidad, la transparencia. Y obviamente, un sistema de investigación no podría funcionar sin estos valores compartidos que dan la forma, ¿no? ¿Verdad? A todos los que están comprometidos o involucrados con el sistema de la investigación. De estos valores, obviamente, pues se hace una red de responsabilidades en el sistema para que éste sea coherente y confiable. Los malos comportamientos en instituciones y en investigadores, vamos a tratar de verlos en una forma muy general, pero si pudiéramos ir viendo o en retrospectiva, ¿verdad? Recordando un poco el caso, pues en todas las fallas que pues se llegaron a tener en este caso, ¿no? No es una, no son dos, son múltiples, ¿verdad? Y que desgraciadamente pues llegan a la muerte de los pacientes, ¿no? Las malas prácticas, ¿no? Aquí están, ¿no? Relacionadas, ¿sí? Fabricación, falsificación, con los datos, relacionadas con las prácticas en la investigación, los métodos de investigación inapropiados, el diseño experimental o errores, en la publicación, obviamente, ¿no? Entonces, como vemos en este caso, pues había, si nos ponemos a ver, había de todos estos, había uno o dos alteraciones, ¿verdad? Que la mala conducta personal, probablemente las financieras, la situación, pues probablemente de intereses con el instituto, etcétera. Entonces, sí es en gran medida. Hay varias definiciones de conductas inapropiadas, pero se basa en tres, ¿no? En tres principales. Una, la fabricación, ¿sí? Que es inventar los datos, la falsificación, que es, ¿verdad?, el manipular los materiales de investigación, los procesos, los datos, los resultados, en cualquier parte del proceso, y obviamente, ¿verdad?, lo que es el plagio, ¿no? Que es la apropiación de esas ideas o de los resultados que da otra persona sin dar el crédito correspondiente. Aquí tenemos, ¿verdad?, aquí en otra bibliografía, la mala práctica, ¿no? Pero vemos que es lo mismo, el fraude científico, fabricación de datos, falsificación y plagio. Y aparte mencionan prácticas cuestionables, ¿no? Que pues termina siendo, ¿verdad?, de cualquier manera, pues una serie de alteraciones
que una lleva a la otra. Por ejemplo, los factores individuales, ¿no? La personalidad del investigador, ¿verdad? Una tendencia a la vanidad, deseo de conseguir una elevada reputación científica y el reconocimiento de sus pares, ¿no? Esto es algo que si no controlamos, si no lo tenemos adentro, pues fácilmente nos puede llevar, ¿verdad?, a una falta de integridad. O, ¿verdad?, nos casamos con una idea y de esa idea no queremos salir y de esa línea estamos en eso y nuestra hipótesis siempre es la misma, ¿no? O sea, nos encasquillamos en eso y no volteamos a otro lado. Los factores organizativos, la falta de políticas institucionales éticamente sólidas y equitativas, que pues en el mundo comercial, farmacéutico probablemente o de otro tipo, se encuentran fácilmente. Una inadecuada comunicación, supervisión, tutoría, ¿sí? Pues esto, pues al hablar de supervisión, tutoría, desde el punto de vista ético, de verdad, del modelo de comportamiento ético, pues pudiéramos estar hablando desde los comités, ¿no? Y la falta de formación en competencias de materia ética. ¿Por qué no hablarlo de los investigadores, no? O sea, una mente tan brillante, que tienen tanta creatividad, pues, ¿verdad? La cuestión de los valores y eso luego no se nos da. La manera de hacer ciencia, ¿no? Que sea un cierto, vamos a decir, cónclave, o sea, siempre de una manera, equipos muy cerrados en áreas, instituciones, países, ¿no? Muy cerrados, que eso, pues, obviamente lo hacen de esa manera y no sabemos qué están haciendo. Entonces, éticamente, ¿verdad? No pueden ser vistos y por lo tanto, pues, censurables. Y esto, pues ya estamos hablando a un nivel pues, ya probablemente internacional. Factores estructurales, pues, ¿verdad? Las reglas que se evalúan, la investigación, los indicadores bibliométricos, índices de citación, factores de impacto, la presión para obtener resultados, o sea, y los fondos, ¿verdad? Para financiar, ¿no? Son factores que deben de ser muy transparentes para que poder, ¿verdad? Dar una buena, un buen cauce, ¿verdad? A esos fondos y los resultados, pero siempre, ¿verdad? La cuestión de la presión, o sea, debe de ser un buen estudio. Entonces, eso ya implica, ¿sí?, que tengamos la mente muchas veces puesta en cosas secundarias. Y esto va de la mano con las empresas, ¿no? Que si yo investigo, tiene que ser altamente rentable esto, porque si no, ¿verdad? No es. Entonces, pues, si no es vamos a decir, por la vía correcta, por la vía ética, por la vía íntegra, pues vamos a buscar otro tipo de caminos que me den esa rentabilidad de la investigación. Obviamente, ¿verdad? En las áreas donde aparecen grandes potenciales terapéuticos, pues obviamente ahí es donde más puede también prestarse, ¿verdad?, a una falta de integridad por la situación de que pues son lugares o son áreas en las cuales pues el interés económico es el principal. O, ¿verdad?, en las cuestiones donde hay más revistas científicas con interés en publicar y obviamente, ¿verdad?, la competitividad en el tener más estudios a manera de express, probablemente, pues podamos tener lugar en esos. Por ejemplo, los conflictos y abusos desde el punto de vista de la autoría, ¿no? Que se da con mucha frecuencia también. La autoría no merecida de autoridades. ¿Cuántos, verdad? Yo recuerdo algunos, ¿verdad? En mi área, jefes de servicio que aparecían en todos los estudios ¿cómo se llama? Porque era el jefe de servicio, entonces él iba por delante, como autor honorario si quieren, pero ahí estaba. Y las gentes que muchas veces, ¿verdad?, hacían los estudios, pues no aparecían,
o que recopilaban los datos, o que daban seguimiento a los pacientes, pues no aparecían, ¿no? Entonces, o, ¿verdad? Aparecían en otro orden. Y esto, bueno, pues es una cultura que se ha ido dando en algunos medios y en el de nosotros precisamente. Por lo tanto, esta asociación, ¿verdad?, de los editores de revistas, marcan estos criterios, ¿sí? Para que pueda ser autor, son tres condiciones: que la contribución en el diseño de la investigación, la contribución en la adquisición de datos o en el análisis, en la interpretación de los mismos, en el hacer el artículo, en el escribirlo, la cuestión crítica del estudio o un aporte intelectual, ¿sí? Y finalmente, ¿verdad?, en el estar aprobado en la versión para ser publicado. Entonces, eso es lo que realmente las revistas pues deben de pedir para que uno sea considerado autor de uno de estos, de un estudio, de una publicación. Y todas las publicaciones deben de ser, ¿no? Una de las cuestiones que también vayan es que muchas veces no se publica, ¿no? No se publica, a lo mejor es un buen estudio, pero no se publica. ¿Por qué? Pues porque no confiamos o porque lo quiero guardar para ver qué pasa después. Entonces hay un deber moral de hacerlo, que se debe de publicar si es una cuestión que estuvo bien llevada a cabo. Esta es otra cosa que muchas veces, ¿verdad?, pues alteran las publicaciones, que entonces en algunas situaciones, pues uno tiene que publicar, ¿verdad? O perecer, o publicas o te quedas ahí. Entonces, pues empieza a sacar uno estudios o investigaciones al vapor, sin la suficiente calidad, sin la metodología, con tal de publicar. Y eso, pues obviamente, pues se sale de las normas. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Es importante que se sigan ciertas normas, ¿no? Como en algunos casos donde, pues, este fue rechazado. ¿Por qué? Pues porque ya se había publicado, ¿sí? Y entonces, pues fue rechazado ya cuando ya había sido publicado, lo quisieron publicar en otra revista y obviamente fue rechazado. Entonces, como esto, pues hay muchas otras situaciones que se dan en la publicación de esta revista. Y otras alteraciones en cuanto a la cuestión de la integridad o de la investigación, pues los conflictos de intereses no declarados, el guardar inadecuadamente registros, como decíamos, ¿verdad? Destrucción o robo de propiedad, interferir con el reporte de una conducta inapropiada. O sea, por ejemplo, ahí pues, se dice que ya lo habían encontrado y al final de cuentas el instituto pues dijo, no, está bien, o sea, ¿qué habría ahí, no? Para poder que sucediera eso a esos niveles, acusar o el acusar falsamente de conducta inapropiada, violación a las normas de seguridad de los laboratorios, violaciones a las reglas de investigación con animales, violaciones de los derechos de los sujetos de investigación, ¿verdad? En donde, pues, obviamente los comités de ética en investigación nos estamos encargados de ver eso, el fraude con fondos para investigación, mal uso de fondos de investigación. O sea, de alguna manera, como ven, son múltiples las causas, ¿verdad?, en las que puede caer eh, eh, errores en una investigación. Y hay algunos factores sociales, ¿no? ¿Verdad? Como lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Demasiada información, incluida información falsa, engañosa, en entornos digitales, físicos, durante un brote de una enfermedad, causa confusión y comportamientos riesgosos que pueden dañar la salud, ¿no? O sea, y esto, bueno, lo vivimos durante la pandemia con la cuestión
de las vacunas, ¿no? Tanto se dijo contra, a favor. Entonces eso, pues obviamente a nivel social, a nivel de las áreas de salud, pues causa grandes problemas en contra, ¿verdad? De obtener resultados satisfactorios en las investigaciones, ¿no? O las famosas fake news que están en todo momento en forma importante. Entonces, es otra cuestión que no podemos perder de vista, ¿no? La situación, la divulgación de las redes sociales en forma muy fácil, en forma nada prudente. Sí, lo podemos llevar prácticamente también, y como vimos también en el caso, pues a la práctica médica. Y no solamente en grandes tratamientos, en las cosas tan del día a día, ¿sí? Hay intereses en medicina. ¿Cuáles son los intereses primarios? Pues deben de ser, ¿no? Bienestar, la integridad de la investigación científica y la calidad de la educación médica, vamos a decir. Pero también hay intereses secundarios y que son válidos. Sin embargo, ¿verdad? Estos no deben de estar por encima de estos. O sea, la ganancia financiera, el progreso profesional, el reconocimiento por logros personales, favores a familiares, amistades, amigos, etcétera, convicciones éticas o de conciencia, ¿no? En el momento en que estos pasan sobre estos, realmente, pues, la integridad científica, médica, la práctica clínica va, ¿verdad?, por muy mal camino, ¿sí? Y obviamente, pues, con mucho problema para daños personales o profesionales, como, ¿verdad?, denuncias, el descrédito personal de instituciones, el daño de individuos y de la sociedad, por supuesto, ¿sí? El daño directo que puede, ¿verdad?, causar a la ciencia, o sea, una poca credibilidad. Actualmente yo creo que, si ustedes se fijan, socialmente hay pérdida de la credibilidad en el médico, hay pérdida de la credibilidad en los, en la ciencia, ¿sí? Sobre todo médica, ¿no? Entonces, o sea, se conjuntan todas estas cosas y algo tenemos que nosotros que hacer para que de alguna manera poder otra vez, pues, tener no una medicina paternalista, porque no, que la gente siga pensando, que la gente siga, ¿verdad?, participando en su tratamiento, eso es muy bueno, pero sí, ¿verdad?, la confianza sobre el médico, sobre las instituciones, o sea, la gente, ¿verdad?, fácilmente va a hablar más mal, va a hablar mal cuando por alguna situación, por muy pequeña. Y si es buena la situación, como le fue un buen tratamiento, no va a hablar bien. Es la obligación del médico y ciertamente es nuestra obligación, es la obligación de la institución, claro que sí, pero no hay mejor cosa que ser reconocido, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que estar muy al pendiente nosotros. ¿Cómo? Pues los comités específicos para revisión, ¿verdad?, de acusaciones relacionadas a las malas prácticas, o sea, que debe de haber comités, la sensibilización de los comités de ética en investigación, o sea, tenemos que de alguna manera, pues, tratar de ver de qué manera podemos trabajar en conjunto con los investigadores y no nada más revisar y hacer un checklist de que si esto se cumplió, de si sí se leyó el consentimiento, si está bien, ir un poquito más allá, ¿sí? La educación en la integridad científica, ¿verdad? Y esto, pues, se tiene que dar a un nivel superior, no solamente en los médicos, ¿no? O sea, están todas las cuestiones a nivel de investigación en cualquier área, pues es sumamente importante. Entonces ahí, ¿verdad?, es un inculcar. Y esto, bueno, vuelvo a lo mismo que decía el doctor, esto no es ya en la universidad, no es ya tiene que empezar desde antes.
y tiene que empezar desde abajo. Y digo, pues es un problema social, pero creo que de alguna manera la academia es donde tiene que empezar, ¿verdad? A través de sus grandes instituciones a las cuales está ligada la academia, a tratar de presionar para que a un nivel escolar más temprano se puedan desarrollar nuevamente, ¿sí? Todos estos valores, todos estos principios que son de la vida diaria, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, pero si no es desde ahí, verdad, ya a ni un nivel superior va a ser poco lo que se puede hacer. Entonces, pues sí, esto de alguna manera, bueno, pues también identificar las respuestas a estas prácticas y salvaguardar la integridad de los denunciantes, ¿no? Porque muchas veces pues, son gente que lo denunció, pero se quedó sin trabajo. ¿Hay un marco normativo? Sí, sí lo hay, ¿sí? La Ley General de Salud, a lo mejor por ahí alguno de ustedes conoce alguna otra, el reglamento de la Ley General en materia de investigación para la salud, la norma oficial mexicana, ¿sí? Aquí está, que es sobre proyectos de investigación para la salud en seres humanos. Otras normas, de verdad, tenemos el Código Penal, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de lo particular, la Ley General en materia de humanidad, ciencia y tecnología e innovación. Entonces, sí los hay. La cuestión es, pues, que funcionen, ¿no? Que tengan las armas suficientes y el conocimiento suficiente para poder actualizarse por un lado y por otro lado para aplicarse. Y obviamente, ¿no? A nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, el que haya estos tipos de reuniones, este tipo, porque bueno, pues nosotros estamos a un nivel, pero ¿qué hay? ¿Qué vemos más atrás, no? Sabemos que es un mundo y sabemos que es un mundo muy de la investigación científica, farmacéutica, pues es un mundo económicamente muy fuerte, muy poderoso, con muchas armas y que la integridad no le suena, no le suena. Entonces, pues, ¿verdad? El pujar porque a nivel internacional, pues puedan haber un sistema universitario, como decíamos, instituciones que buscan profesionales intelectuales, ¿no? Que sean calificados y que haya ese impulso, ¿verdad? Para una buena práctica en la investigación, ¿no? ¿Cuántas veces en las investigaciones o las empresas no hay incentivos para invertir? ¿Por qué? Pues porque, ¿verdad? No hay jurídicamente una defensa o una seguridad para su propiedad intelectual. Entonces, obviamente es una cuestión que pues sí tiene que ir más allá del ámbito. Ustedes imagínense, ¿no? Si había algo en este caso de Macchiarini o no. O había, o sea, ¿quién fabricó las tráqueas? ¿No? ¿Sí? Y bueno, entonces fue en el 2010, ¿sí? También, y pues de ahí es la situación de que debe de tenerse alguna bases, ¿verdad? Para poder mejorar. Los voy a invitar a que pasen a esta página. Es una página en la cual, de alguna manera, hacen ustedes un ensayo, ¿verdad? Interactivo sobre las decisiones acerca de la integridad en la investigación. Estas son algunas referencias, pero mis principales referencias son estas dos. Yo saqué esta plática, muchos de los conceptos de estos dos grandes maestros, y estas pláticas están ahí en el portal, véanlas, ustedes ya los conocen, entonces no estoy plagiando, aquí están ellos dos, ¿sí? Les doy todo el mérito de mi plática, de muchos de los conceptos que espero haberlos compartido como ellos nos los comparten a muchos de nosotros, y, ¿verdad? La doctora Marcela Pérez Rodríguez y el maestro, ¿verdad? Y amigo Bernardo García Camino de aquí de la Unidad de Bioética de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, les doy su más amplio reconocimiento, ¿verdad? En la presentación
de esta charla y de los conceptos, ¿verdad? Que pude, o que quise, mejor dicho, transmitirles. Entonces, pues les agradezco su atención y pues adelante, yo creo que esto, pues lo más enriquecedor sería lo que ustedes puedan comentar, lo que todos ustedes puedan decir acerca de la experiencia que tienen en esto, porque eso es lo que nos enriquece más, pues, a este capítulo de Querétaro. Así es que muchas gracias otra vez y estamos, ¿verdad? No sé, para alguna duda o algún comentario se los agradecería. Tienes apagado tu micrófono, Genaro. Así, sí, gracias, Carlos. Pues no sé, primero a ver entre si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo creo que más de alguno, o si no es casi todos, que nos dedicamos a la docencia, a la investigación, hemos tenido algo que contar o alguna experiencia en relación a la ingeniería científica. ¿Alguien que quiera aportar algún ejemplo, alguna recomendación? Se abre la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Bueno, antes que nada, doctor, felicidades. Una exposición muy clara, muy interesante, sobre todo. Lo felicito antes que otra cosa y agradeciéndole también su participación. Yo quisiera preguntarle, doctor, desde el punto de vista de estos comités de bioética, ¿hasta dónde podría generarse? Sobre todo me refiero a la ciudadanía, al sector social, a la gente que pueda tener algún padecimiento y que tuviera la necesidad quizá de acercarse a algún servicio de atención particular y que estos, sobre todo por lo que usted hablaba de la integridad, basándose en la ganancia financiera. Me queda claro que pues todos los profesionistas tenemos pues el derecho de cobrar por nuestros servicios, máxime si estamos muy especializados en la materia. Pero ¿hasta dónde podría generarse a lo mejor algún tipo de, ya es pregunta, ¿no? De reflexión o de quizá entrar dentro del ámbito de la integridad cuando es casi imposible el que uno pueda acceder a un médico particular donde una consulta está más arriba de los 1,000 pesos, más medicamentos, más tratamiento, y si son varios integrantes de la familia y con los salarios que quizá pues no son muchas veces tan justos o equitativos, ¿qué sucedería? ¿Podría sugerirse al Comité de Bioética que hubiera algún tipo de, pues no sé, excepción, apoyo para este sector que lo considero de atención prioritaria, que no tiene tan fácilmente un recurso económico, partiendo de lo que usted nos acaba de explicar en el tema de la integridad financiera? ¿Puede ser posible? Pues, mira, doctor, uno de los aspectos o de las funciones más importantes eh, y a veces la más importante del Comité de Bioética es la difusión. La difusión, bueno, de todo este tipo de situaciones o de valores en los cuales, ¿verdad? Pues debe de estar fundamentado el manejo médico, el manejo científico, y es lo que no solamente el comité estar para cuando haya algún caso clínico que haya que valorar o eso, sino que debe ser esto constante. No empezando por la cuestión de los, ¿verdad? En forma muchas veces muy infructuosa dentro de los mismos colegas médicos, el poder hacer pláticas, el poder hacer sesiones, y esto obviamente pues mencionarlo y tratar de que obviamente esto nos lleve, porque no hay ninguna obligación, a tener estos actos de poder a otros niveles, ¿verdad? Dar, por supuesto, la atención o el dar el tiempo o el dar los conocimientos en una forma, pues, vamos a llamarle gratuita, ¿verdad?
puede ser, ¿no? Yo creo que es una de las funciones de los comités y que de alguna manera las llevamos. Pues tratamos también, obviamente, pues si nosotros queremos saber que o queremos que la gente dentro de los hospitales, los pacientes, los familiares, a la hora que ven que dice ahí comité de bioética, pues se quedan igual. Entonces, hemos también tratado de en algunas situaciones, en algunas jornadas, de dar este tipo de pláticas, pues para que también la gente tenga el conocimiento y pueda acercarse en estos casos en particular, a los comités en caso de algún problema. Yo creo que, pues depende también mucho del apoyo de las autoridades principalmente, ¿verdad? De las direcciones médicas de los hospitales, de los corporativos, y pues a nivel institucional, pues más, ¿no? Todavía. Entonces, yo creo que, por eso insisto, ¿no? El trabajo está, ha tomado, yo creo que gran importancia, gran fuerza la academia y algunas otras instituciones de bioética que están a nivel, ¿cómo se llama? Pues vamos a llamarle, no hablaría yo tanto de con bioética. ¿Por qué? Porque, bueno, nos da las normas, nos da las enseñanzas, nos da por dónde debemos irnos, los conocimientos, etcétera. Pero yo creo que más que nada es a nivel ya de la cuestión institucional, no del, ¿verdad? Para poder bajar ahí. Hay algunos hospitales que pues han hecho servicios de bioética, ¿no? Ya como tal, aparte del comité. Entonces, pues es otro especialista médico que está ahí todo el tiempo en el hospital, ¿verdad? Viendo ese tipo de problemas, ¿no? Apoyando en ese tipo de problemas. Entonces, y esto pues sí es yo creo que los comités, pues sería la forma como pues, se pudiera, ¿no? Y pues los grandes, ahora sí que las academias o los grandes institutos de bioética, pues son los que pueden hacer un cambio más palpable, más a ese nivel, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? No solamente usted, sí, como dice bien, bueno, a nivel de la atención médica, pero a otros niveles creo que también es muy importante. Sí, claro, es para todas las profesiones y me queda claro que, por ejemplo, el acceso a la justicia, platicábamos con un gran jurista que acaba de fallecer, Juan Velázquez, que decía que la justicia era para la gente rica. Y bueno, pues parece que el sector siempre, el más pobre, el que tiene la mayor necesidad de ayuda, son los que desgraciadamente pues habría que tener un poquito de compromiso social, de humanización para poderlos ayudar con lo poco que podamos, a lo mejor nuestro conocimiento, eh, en la medida que sea posible, ¿no? Me queda claro que hay un tema profesional que cumplir, pero también un compromiso social cuando se traten de casos, pues sobre todo del sector más vulnerable, ¿no? Que es el que Claro. normalmente está olvidado por los extractos sociales. Muchas gracias, doctor. Eh, cedo la palabra, no sé si alguien más quisiera hacerle alguna pregunta al doctor. Nada más si quieren conectar su micrófono, por favor, quien quiera hacer el uso de la voz. Sí, yo quiero decir, la Adelante. Ley General de Salud, la Ley General de Salud obliga a los hospitales a tener dos comités, el Comité Hospitalario de Bioética y el Comité de Ética en Investigación. El Comité de Ética en Investigación sí es vinculante, o sea, el Comité Hospitalario de Bioética emite recomendaciones al grupo médico y el grupo médico tratante decide su tratamiento. Pero los comités de ética en investigación, que es el que preside. Creo que se trabó Se le congeló, sí. Sí, a ver si tenemos la reconexión acá con el doctor Vega.
¿Alguien más que quisiera participar? Estamos ahorita en espera a ver si funciona el audio con el doctor Vega Malagón. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? Sobre todo, Aquí sí, también la situación aquí es, bueno, estando uno en un comité de ética en investigación, bueno, uno analiza generalmente desde el punto de vista bioético el trabajo. Sin embargo, ya cuando uno lo analiza, bueno, eh, ya fue visto, llega en una fase, por ejemplo, a lo mejor clínica ya. Entonces, bueno, analiza uno ya desde el punto de vista de él, muchas veces en los estudios clínicos farmacológicos, el, cómo se va a hacer vamos a decir, el estudio doble ciego, o cómo se va a dar, y el consentimiento informado, y el cuidado de los datos personales, y los estudios de laboratorio, todo ese tipo de cosas, ¿no? La cuestión es, antes hay algo, antes cuando se empieza el proceso hay algo, hay alguien que difícilmente, ¿no? Vea, pues por los investigadores, pues no, no lo sé, no lo sé, no me queda muy claro hasta dónde puede uno, ya en estos casos, o sea, dónde tiene que estar uno, pues tiene que estar uno en un comité de ética de la misma institución, vamos a llamarle de un laboratorio, o donde sale en un principio el proyecto, ¿no? Para poder realmente analizar todos los casos, ¿no? Un trabajo de investigación de un residente, bueno, ahí sí es posible si antes llega al comité de ética en investigación, porque lee el protocolo, ve el protocolo y le dice adelante, o ve esto, revisa el otro, ¿no? O puede ser dar algunas injerencias, que yo creo que es ahí donde pues pudiéramos ser un poco más definitorios en en nuestro actuar. así es, doctor. Y bueno, yo creo que todas las ponencias han coincidido en un tema, sobre todo en esta parte general de la bioética, en el ser humano, en la trascendencia, en el actuar correctamente, en el generar mejores personas con mejores perfiles. Eh, el conocimiento, pues obviamente es una herramienta, pero este filtro de ser buenas personas, de ser, por ejemplo, en el caso de los médicos, me queda claro, al igual que el abogado o que algún otro profesional, pues son personas de confianza para aquel quien solicita sus servicios, ¿no? Entonces, son personas que deben de tener esta integridad y sobre todo también en la parte de la investigación, qué se está investigando, con qué credibilidad. Usted lo mencionaba, cuánta basura encontramos en Internet que de repente nos malinforman y que pues tenemos que tener confianza en las instituciones con mayor credibilidad, en las universidades, en los institutos, gente como ustedes que tienen el conocimiento real para no desinformar y para no dar una orientación inadecuada a la sociedad, que cualquiera se mete a internet, busca lo primero que le aparece y parece que fuera esa la realidad científica, cuando pues encontramos muchas cosas que no tienen ningún sustento, ¿no? Como usted lo mencionaba, a lo mejor información falsa, a lo mejor datos que no corresponden a una certeza profesional y que fluctúan en Internet y que cualquiera que se meta a esta red internacional, pues va a ver que lo primero que le aparece lo va a tomar como una información fidedigna, cuando pues todo esto requiere de mayor seriedad científica, como usted lo mencionaba, doctor. Así es que bueno, pues creo que esto nos ayuda mucho a pensar, a reflexionar, a analizar, a cuestionar sobre todo el actuar de todos los profesionales, no solamente del campo de la medicina, sino todos los que estamos dentro del cuerpo bioético, como ya se mencionaba, ¿no? Abogados, bioetistas, tanatólogos, psicólogos, en fin. No sé si alguien más quisiera hacer el uso de la voz, si no, bueno, para cederle. Adelante, Manuel, Bueno, adelante. muchas gracias al doctor Carlos Garcini. Me pareció muy acertado el desarrollo de su ponencia
y lo encadeno justamente con los propósitos que estamos impulsando aquí en la Universidad La Salle Bajío en León, desde el Comité de Ética, respecto de lo conveniente que es que tanto estudiantes como profesores, a la hora de evaluar o de solicitar la realización de algún trabajo de investigación, nos aseguremos de que se cumplen cabalmente todas las indicaciones de ética en la investigación y de integridad, de manera que estamos solicitando, que es un apoyo, el sometimiento, el dictamen del software Turnitin, que yo creo que es muy conocido, es muy útil también en este sentido, que nos permite identificar similitudes y en todo caso corregirlo antes de entregarlo a los profesores o antes de enviarlo a cualquier publicación científica. De manera que me pareció muy interesante cómo refrenda el doctor Garcini Pablos eh, eh, este- esta necesidad, esta conveniencia, esta política que deberíamos de estandarizar ya en nuestro país. Así que más que una pregunta, era un comentario y agradecerle al doctor Pablos Vélez su brillante conferencia. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, no sé si alguna otra participación, comentario. No, pues nada más, si no hay otro comentario, darle las gracias al doctor Carlos Garcini por su excelente presentación. Ojalá y seguramente esta plática ya la presentas o la vas a presentar en tu comité, ¿no, Carlos? En el de, precisamente el de ética en investigación. Hay tantas cosas por hacer, todos los que manejamos, los que damos clase en investigación, en metodología, tenemos que enseñarles y que predicar con el ejemplo, que la misma integridad sea parte de nosotros mismos. Sí, que Muchas sabemos gracias, que es lo Carlos. más difícil. Sí, Sabemos que es lo más sí, difícil. Estar aquí es fácil, pero saliendo de aquí luego se le sí. olvida a uno ya en la vida diaria esto. Entonces, bueno, o sea, es el ejemplo, el tratar de predicar con el ejemplo es lo más difícil, pero bueno, o sea, hay que hacerlo. Sí. Pues muchas gracias, Carlos. Te agradezco y a nombre de la Secretaría del Instituto Interamericano por tu excelente presentación. Y si no hay alguno otro, pues nos veríamos dentro de 8 días para la última plática de este curso. Sergio, no sé si tengas algo más que decir. Gracias, Genaro. Pues igualmente, doctor Garcini, un gusto, ¿eh? Y un placer haberle escuchado. Siempre es importante escuchar voces calificadas y de gente inteligente y bueno, creo que nos ha dado una muestra de lo que debemos de hacer, doctor. Muchas felicidades y agradecerle también, como decía el doctor Genaro Vega, a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, este excelente programa y sobre todo su brillante participación en esta noche. Muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad a Gracias. ustedes y a todos los participantes que estuvieron aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias, doctor. Muchas Muchas, gracias. muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.